políticos sobre deberes, derechos y garantías constitucionales. Deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Toda persona tiene el deber de cumplir y dictar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en el ejercicio de sus funciones dicten los órganos del poder público. Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar sólidamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social. Derechos y garantías constitucionales. Los derechos humanos y las garantías para su protección. Esta distinción no se había hecho en las constituciones ni en los proyectos constitucionales a que hemos hecho referencia en los apartados anteriores. Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental y en su conjunto con otros derechos como la libertad de expresión hacen posible el juego democrático, así lo resalta la Corte en Castañeda, recordando a su vez que la propia Convención en el artículo 27 le da importancia a la prohibición, su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la protección. Electores y electoras. Por parte del artículo 41 dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en armonía de un pacto federal que respeta los regímenes anteriores de los estados. El derecho de asociación consiste en la libertad de todos los habitantes para conformar por sí mismo o con otras personas, entidades que tengan una personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes. Derecho de manifestación pacífica. Es uno de los derechos que más pone en evidencia el grado de respeto y responsabilidad de un Estado con los derechos humanos y la fortaleza de sus instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del poder público en contra de los ciudadanos. Derecho de asilo y refugio. Determina que los Estados deben garantizar protección, amparo y su asistencia a aquellas personas que han huido de su país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de unos o varios de sus derechos fundamentales. El derecho al sufragio es el derecho político y constitucional al votar a los cargos públicos electos. En un sentido amplio, el sufragio abarca el activo, donde se determina quiénes tienen derecho al voto, y el pasivo, que se refiere a quienes en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos. Condena previa. Con la aplicación de prisión preventiva para nuevos delitos, las personas imputadas serán privadas de su libertad sin prueba de su posible culpabilidad. Expertos proyectan que las carencias sobre la investigación del ilícito aumenten. Rendición de cuentas. Se refiere al proceso en que todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización. Medios de participación y protagonismo. En lo político, la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea del ciudadano y ciudadana cuyas decisiones serán carácter vinculante. Los derechos de los pueblos indígenas. Tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, como visión, valores espirituales
espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. Principios constitucionales. Se refiere a los valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la Constitución de una nación, a partir de los cuales se derivan todo el ordenamiento jurídico. Pueden ser llamados también como principios fundamentales. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Libertad de industria y comercio. Derecho a desarrollar actividades comerciales sin obstáculos ni privilegios por parte del Estado. En estos derechos tienen su base los principios de libre empresa y libertad de mercado de las democracias liberales. Prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorba o entienda absorber en perjuicio de la economía nacional. La protección en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinan lo relativo a esta materia. Derecho de propiedad. Es la facultad que tiene una persona para gozar y disponer de sus bienes libremente con las limitaciones que fijen las leyes. La fiscalización es el acto de incautar o privar de las posesiones o bienes sin compensación pasado ellas al erario público. Por lo general es una pena principal consistente en la privación de bienes, mientras que el decomiso es la pena accesoria que supone la pérdida o privación de los efectos o producción del delito y de los instrumentos con que se cometió. Derechos de bienes es una de las áreas básicas del derecho civil. Tiene por objeto, por una parte, fija o ubicar los bienes en el patrimonio de cada individuo y por otra, determina los deberes o facultades que el sujeto tiene sobre ellos, que por recaer sobre cosas se llaman derechos reales. Derecho a bienes y servicios de calidad. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. Derecho de asociación económica. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su referencia sin más limitaciones que la previa en esta Constitución y la que establezca la ley por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección de ambiente u otras de interés social. Derecho a la vida. Pues es la razón de ser de los demás, ya que no tendría sentido garantizar las propiedades, la religión o la cultura si el sujeto al que se los conceda está muerto. Integra la categoría de derechos civiles y de primera generación y está reconocido en numerosos tratados internacionales. Derecho complementario de la libertad personal. Es un derecho humano y fundamental y se reconoce en el más alto nivel normativo y se debe de proteger frente a determinaciones, condenas o internamiento arbitrario. De modo que la libertad personal es básicamente, sin duda alguna, un derecho que salvaguarda y protege al ser humano, el cual es necesario que sea protegido en contra de todos aquellos actos que sin fundamentos legales y en forma caprichosa lo transgredan. La integridad es comprendida como el derecho básico de toda persona y debe ser garantizada a nivel físico, psíquico y moral. Es decir, nadie debe ser torturado ni recibir tratos
crueles o degradantes. Derecho a un juicio justo. Toda persona privada de libertad tiene el derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de decidirá sin moral sobre la legalidad de su arresto o detención y orden su libertad si el arresto o la detención fuera ilegal. Nacionalidad es una unión jurídica de un individuo con un Estado, lo que supone ciertos derechos, pero también una serie de obligaciones entre las partes. Uno de los derechos que se adquiere a través de la nacionalidad es la protección por parte del Estado, mientras que la obligación del individuo frente al Estado es el cumplimiento de sus normas. Ciudadanía está relacionada con los derechos políticos y sociales de una persona en un país determinado, como por ejemplo el derecho a voto, pero contar con la ciudadanía de un país no implica necesariamente tener su nacionalidad. Derecho que otorga la nacionalidad. La Constitución venezolana concede ciertos derechos de mantener exclusiva a los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad. Por ejemplo, para ser presidente o presidenta de la República, vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva o ejecutivo de la República, diputado o diputado de la Asamblea Nacional, entre otros. Adquisición de la nacionalidad originaria, el ius sanguinis, ius soli. Ius sanguinis. La nacionalidad que se adquiere es la de los padres independientemente del lugar de nacimiento. Ius soli. La nacionalidad que se adquiere es la del lugar de nacimiento sin tener en cuenta la nacionalidad de los padres. El sistema mixto es la ciencia política y el derecho constitucional. El poder ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado, junto con la legislativa y la judicial. Consiste en hacer cumplir las leyes y que suele ejercer el gobierno o los propios jefes del Estado. Nacionalidad adquirida. Con la relación a la nacionalidad adquirida, su revocatoria o renuncia, o sea, a la naturalización, en líneas generales se ha afirmado que esta pérdida no presenta mayores problemas. Se revoca la naturalización mediante sentencia jurídica. También los venezolanos por naturalización pueden renunciar a la nacionalidad venezolana. Legislación. Pérdida de la nacionalidad venezolana. La nacionalidad venezolana por naturaleza se pierde por renuncia o por revocatoria jurisdiccional. Los venezolanos y venezolanas por naturalización no están obligados a renunciar a su nacionalidad. Si la persona interesada desea renunciar a su nacionalidad, deberá manifestarlo en las solicitudes que inicia el procedimiento de naturalización.